Saludos estudiantes. Esto es una explicación de la herramienta, explicación y comentario sobre la herramienta para elaborar un perfil empresarial o el perfil de empresa que hemos llamado en el curso. A ver, primero lo primero, esto es una herramienta muy común en el mundo empresarial. Esta en particular es una modificación, algunos ajustes realizados por José Tenorio, un colega fotógrafo y buen amigo, que bueno, elaboró esta herramienta de perfil un poco pensando en las necesidades propias de los negocios fotográficos. Entonces vamos a trabajar sobre esto para el curso. Como les digo, es una herramienta, o sea, esto tiene que servirnos básicamente para pensar en cosas fundamentales sobre la identidad de nuestra empresa. Cuando hablo de identidad no estoy hablando en estos momentos de temas de imagen de marca, y esto no me refiero a la empresa en sí misma, qué es lo que hace, para qué sirve, etcétera. Me van a disculpar, quizás utilice algunos ejemplos personales propios de cómo esta herramienta me ha servido a mí para definir algunas cosas de mi propia marca o de proyectos que he realizado. Creo que es lo más honesto, pues usar ejemplos reales y que yo conozca a profundidad. Voy a tratar de que no sean la mayoría. Pero bueno, vamos por partes. Primero, ok, ¿qué es lo primero que encontramos aquí en la herramienta del perfil empresarial? Bueno, lo primero es el perfil empresarial, el tipo de negocio. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, hay muchos tipos de negocio y a estas alturas, pues ya lo he comentado un poco, ¿no? O sea, hay negocios que no necesariamente tienen que ver directamente con realizar fotografías. Por ejemplo, los negocios dedicados a hacer tours fotográficos o los negocios dedicados a dar talleres de fotografía. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué tipo de negocio es. Mi negocio es un negocio que se dedica a la educación, es un negocio que se dedica a organizar viajes para fotógrafos, es un negocio que se dedica a la reparación, se dedica a la restauración de imágenes, yo qué sé, hay muchas opciones. Si se dedica a hacer fotografías, bueno, se dedica a hacer qué tipo de fotografías. En estos momentos yo esperaría que sean pocos los que tengan el clásico dilema de pretender ser fotógrafos generalistas. Eso no sirve. Uno tiene que elegir eh, y pues un área de especialización. No estar especializados es igual a no tener ningún tipo de mercado. Entonces, eh, a los que no han logrado llegar a ese punto, les pido que comiencen a pensar seriamente cuál debería ser su área de negocio, si es fotografía de recién nacidos, fotografía de bodas, fotografía documental, fotoperiodismo, yo qué sé. O sea, que piensen cuál debería ser, con qué se sienten afines. Esto es importante y les va a ayudar muchísimo. Los que ya lo tienen claro, pues mis felicitaciones, porque en mi caso personal yo tardé muchísimos años en descubrir qué era lo que realmente me gustaba y eso me afectó. Así que, excelente. Si lo tienen claro, eso es maravilloso. Bien, ¿cuál es el tipo de negocio? ¿A qué se es un negocio dedicado al retrato? Es un negocio dedicado a la fotografía para publicidad, a la fotografía de producto, a la fotografía editorial? Hay muchas opciones. Bien. Segundo, ¿cuál es el nombre del fotógrafo o marca fotográfica? Muy bien, vean, tengan paz con esto. Si no tienen un nombre de marca o no quieren utilizar su nombre personal, no se preocupen, dense en tiempo. Podemos utilizar temporalmente su nombre o un nombre cualquiera. No es importante en estos momentos, no es tan urgente que lo resolvamos. Yo esperaría que de aquí a que acabe el curso tengamos finalmente un nombre de marca claro, que nos guste. Ahora bien, en esto hay mucha tela que cortar, esto es complejo. Eh, Hay gente que dice, bueno, es que el nombre de marca tiene que tener las palabras claves. Yo no lo sé. Es decir, existen negocios muy exitosos que no tienen palabras claves. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Lost and Free, se me viene a la cabeza To The Wonder. O sea, si se dan cuenta, son nombres que no dicen nada más que lo que significan, me explico, ¿no? Uno no los asociaría con fotografía directamente. Entonces, esto es un tema de
un nombre no te garantiza que vaya a funcionar necesariamente. Es decir, tener, no sé, Costa Rica, servicios fotográficos, no garantiza que vaya a servir. Entonces yo les diría que busquen sobre todo un nombre con el que ustedes se sientan a gusto, que sientan que los define, que les hace identidad. Que el nombre funcione o no va a depender más adelante del marketing y de las acciones que tomen. Y también les recomendaría no tengan miedo de usar su nombre. Es una decisión complicada, para mí ha sido muy difícil, hasta el punto que en lo personal yo no uso mi nombre completo, utilizo mi apodo, o sea, yo utilizo mi nombre JP Monge como forma, como marca comercial, porque me resulta incómodo utilizar mi propio nombre. Eso yo lo entiendo y sé que les puede pasar a muchos, pero no tengan miedo de hacerlo. Voy a poner un ejemplo personal. En mi caso, yo lo que descubrí es que por más marcas que tuviera, a la larga, la gente no buscaba la empresa, me buscaba a mí personalmente. Entonces, si eso ocurre, ¿por qué mejor no asumir de una vez el nombre de marca? Creo que eso es lo más honesto que se puede hacer. Obviamente hay que tener mucho cuidado con el ego es un pésimo consejero, pero asumámoslo. Si la gente te busca por tu nombre, usa tu nombre. Luego, nuestra metodología. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Esta sección del perfil de empresa es la que yo llamo la parte poética. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí es donde ustedes pueden ponerse inspirados. ¿Qué hacemos? Yo qué sé, fotografía de modas. ¿Cómo lo hacemos? Con un alto conocimiento e investigación sobre las tendencias actuales y la historia detrás de cada tendencia. ¿Por qué lo hacemos? Porque vivimos o vivo apasionado por el mundo de la moda y siento que la moda es una forma de expresión cultural fundamental en nuestra sociedad. Por ejemplo, ese sería un ejemplo. Eh, Otros ejemplos. ¿Qué hacemos? Fotografía de recién nacidos. ¿Cómo lo hacemos? Con el máximo cuidado y sensibilidad, con poniéndonos en el lugar de las madres y los padres de estos niños. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a los niños y nos encanta producir imágenes que sus padres puedan atesorar. ¿Me explico? Es la parte poética. Es un poco, hey, ¿por qué es que yo quiero hacer esto? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y por qué? ¿Okay? Entonces, esa es la metodología. Esto es muy importante porque la metodología luego va a definir para ustedes muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso personal, si visitan mi página, van a encontrar que lo primero que aparece es este eslogan, imágenes humanas. ¿Por qué? Porque en mi caso personal, yo decidí que lo que hago es fotografía documental y ¿cómo lo hago? Lo hago enfocado en las personas. Lo hago buscando crear imágenes que dignifiquen a los seres humanos. Entonces, ese es mi eslogan. Surgió este mismo ejercicio. Tanto así que ahora tengo este otro proyecto de publicación periódica, una especie de revista digital, que se llama Imágenes Humanas. Entonces, para esto es que nos sirve esta reflexión. Ahí es donde nos podemos dar cuenta de qué es lo que estamos visualizando para nuestra propia marca. Luego, siguiente parte, modelos a seguir. Ok, esto es simple, ¿no? ¿Qué fotógrafos o fotógrafas o empresas fotográficas o, bueno, puede ser también audiovisuales, de los que quieran hacer audiovisual, aunque en este momento creo que todos están más enfocados en la parte de foto. Eh, ¿Qué modelos en mi área fotográfica o audiovisual son importantes? Eh, ¿Qué sé yo? Gente que admiren simplemente dentro de su área. Es decir, si ustedes deciden que van a hacer fotografía de alimentos, entonces, bueno, 3 fotógrafos que se dedican a la fotografía de alimentos. ¿Ok? Y entonces, ¿quiénes son ellos? Y yo les pediría también que agreguen por qué. ¿Por qué es su modelo a seguir? Porque me gusta mucho la forma en que ilumina, porque me gusta mucho la forma tan creativa de presentar los alimentos, yo qué sé. Y luego 3 modelos a seguir, pero fuera de nuestra área fotográfica. Esto es muy variable. Normalmente lo que buscamos acá es gente que se dedique también a la creación de imágenes, pero en otras áreas y que sean modelos a seguir por otras razones. Por ejemplo, eh, que ustedes digan, ok, yo me dedico a la fotografía de bodas, pero admiro mucho la forma en que este fotógrafo documental logra
capturar ciertos momentos e iluminarlos, o un fotógrafo callejero. Entonces quiero esa estética aportarla dentro de mi fotografía de boda, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de esto. Eh, Igualmente, si ustedes consideran que tienen referentes que les aportan y que están totalmente fuera del área de la imagen, también es válido. O de áreas muy distantes, como el diseño gráfico, el cine, es válido que lo pongan ahí. Y no solo es válido, es importante, porque tener referentes lo que les permite es buscar un poco a dónde quieren ir ustedes, en función de, en función de qué parámetros consideran ustedes que llegarían a tener un trabajo con el que se sientan satisfechos. Básicamente, esto les permite encontrar su estilo y darle una forma a la marca. Bien, visualización de marca. Esta parte, pues básicamente, ¿cómo se visualiza la marca a sí misma? Tiene una visión, misión, valores. Vean, no, yo les diría que superemos la clásica propuesta de visión, misión, valores. No estoy diciendo que no lo usen, nada más digo que lo usen de una forma más coloquial. La gente muchas veces se pone a escribir una visión, una misión y unos valores que luego no tienen nada que ver realmente con el día a día de la empresa. Es decir, no pongan cosas ahí, por ejemplo, a veces la gente pone cosas como valores, honestidad, humildad, y de repente esos valores no tienen ningún efecto real en la marca. Y yo les pregunto a ustedes, bueno, humildad, ¿por qué? Es decir, ¿en qué de tu labor profesional se va a ver la humildad? Y a veces sí, sí tiene que ver, a veces no. Entonces procuren que su visión, misión y valores tengan que ver realmente con lo que van a ejecutar. O sea, que tengan que ver realmente con lo que ustedes van a realizar. Em, Qué sé yo, por ejemplo, eh, un valor podría ser, como mencioné antes, pues dar dignidad a las personas a través de la fotografía. Eso, bueno, eso sería más bien como una misión para una marca, por ejemplo. Eh, Valores, empatía es un valor, por ejemplo, es un valor potente y que un fotógrafo documental debería tener la empatía como sus valores. Creo que es lógico, ¿no? O sea, no puede fotografiar cosas si no siente empatía con los sujetos que fotografía. Em, yo que sé, puntualidad puede ser un valor, pero si no lo tienen realmente, no lo pongan, de verdad. O sea, busquen que sus valores tengan que ver realmente con quienes son ustedes y con el tipo de negocio que quieren hacer. Yo soy de la idea de que se plantee más esto como si la marca fuera un personaje. ¿Qué quiere hacer? ¿A qué aspira? ¿Cuál es el objetivo con eso? Yo, por ejemplo, encontré una frase que utilizo mucho en mis cosas. Y es una frase de una película, que tanto así que en esta descripción mía, en mi blog, la pongo. Y pongo lo siguiente: la mejor descripción de lo que hago la encontré en La sombra del vampiro de Elias Merhish. Somos científicos trabajando en la construcción de la memoria. Y eso es una frase que me gustó tanto que aplico también en la descripción de este proyecto mío y lo aplico en muchas cosas más. Entonces, es decir, traten de que estas ideas, estas visiones, estas misiones, estas ideas sobre qué quieren que haga la marca tengan realmente que ver con ustedes. ¿Okay? Como les digo, no busquen, recapitulo, no escriban visión y misión, valores de una forma cuadrada. Si quieren, háganlo más coloquial. O sea, mi visión es ser una empresa que permita conectar a las personas con sus recuerdos a través de la restauración. O sea, una cosa simple, pero que esté asociado realmente a lo que van a hacer. Mi misión como restaurador es rescatar imágenes que son importantes para las personas o de rescatar la historia. O sea, busquen cosas que tengan esa fuerza y en la que ustedes crean que es todavía más importante. Bien, metas. Esto normalmente les confunde mucho porque aquí pone bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestral, anual. Vean, no se trata de que pongan metas para cada una de esas cosas. No. Elijan ustedes un periodo de tiempo razonable. Trimestralmente, ¿qué metas quieren tener? O cuatrimestralmente. Elijan una o dos como mucho. Y plantéense las metas en el plazo de un año. ¿Ok? Es decir,
en este año que tenemos. Para el primer cuatrimestre, empezando ahora, o sea, no me refiero al año natural, me refiero empezando ahora, en los próximos 4 meses, mi meta sería tener mi página web, definir mi plan de marketing, yo qué sé. En el segundo cuatrimestre, elaborar estas y estas cosas. En el tercero, alcanzar esto otro, por ejemplo. O sea, a lo largo de un año, definir qué metas quieren alcanzar bimestralmente o trimestralmente. Elijan una de esas cosas. ¿Por qué también es importante el término anual? Porque a veces hay negocios que realmente requieren desarrollos que es en plazo de un año para poder obtener ciertas cosas. Entonces, valoren ustedes y qué metas esperan alcanzar a lo largo de un año, cada 2 meses o cada trimestre o al final de este año, yo qué sé. Proyecciones anuales. Es muy parecido a lo anterior, pero es diferente. La proyección anual es precisamente una vez cumplidas estas metas que me he hecho, ¿a qué aspiraría yo? ¿Okay? ¿Cuál sería mi aspiración a un año plazo? Cumplir con estas metas y a partir de eso, ¿qué? Tener mi propio estudio, alquilar un estudio en X centro comercial, extenderme a determinado lugar, aumentar mi número de clientes. ¿Qué se imaginan? A un año plazo, cumpliendo con las metas que se han planteado antes, ¿qué es lo que se plantearían? ¿Qué proyectarían? ¿Empezar a tener clientes en toda Centroamérica? No sé, plantéenselo. Luego, esta parte también a veces les da mucha confusión. Inventario de logros o reconocimientos. Esto es todo lo que han hecho y a veces ustedes mismos se sabotean mucho. A ver, son exposiciones, premios, reconocimientos, concursos, títulos, etc. Esto es muy importante porque esto es lo que ustedes tienen que utilizar para justificar por qué son la mejor opción para un cliente. Ustedes son la mejor opción porque tienen estos logros. Y a veces piensan, bueno, es que no tengo ningún logro. No lo creo, chicos. O sea, ustedes han empezado ya carreras profesionales. Al final de su carrera van a tener un primer logro, que es su primer título. Es decir, si han sido seleccionados para exponer, eso es un reconocimiento. Eso es un logro. Entonces, esas cosas, por más pequeñas que sean, van sumando. Con el paso del tiempo van a sumar logros más grandes y más potentes. Así va a ser. Pero no desprecien sus primeros logros. Y una cosa importante, los logros tienen que tener que ver con lo que ustedes hacen. No olviden eso. Entonces, hay cosas que a veces ustedes dicen, hey, pero es que esto yo no había pensado que realmente es un logro. Y sí lo es. Si de repente han participado en proyectos con otras personas, no sé, si les han publicado algo en algún lugar, todo eso es importante. A la larga, estas cosas pueden no parecer tan útiles. Es decir, si ustedes lo que hacen es limitarse, por ejemplo, a tener simplemente un listado de reconocimientos como este, de esto no aporta gran cosa, esto nada más sirve para que la gente lo vea y diga, uy, qué montón de cosas ha hecho. Pero si ustedes agarran esos reconocimientos y lo convierten en una cosa ordenada, esto puede tener mucha fuerza. ¿A qué me refiero con una cosa ordenada? Pues que cuenten, bueno, he hecho estas cosas, he logrado esto de una forma concisa, corta. ¿Quién son ustedes? Porque ustedes son la mejor opción para ser contratados por su cliente. Bien. Y ahora pasemos precisamente a eso tan importante. Nuestros clientes. ¿Okay? ¿Quiénes son nuestros clientes? Lo primero es la demografía. Y aquí es súper importante. Vean, ustedes cometen muchas veces un error y, o sea, hay muchas cosas en las que podemos de repente no ser claros, pero en los clientes es fundamental. No existe, no existe un producto para todo el mundo. Cualquier producto, por más simple que sea, no es para todo el mundo. Es para un nicho en especial. Un lápiz. ¿Un lápiz es para todos? Pensaríamos que sí, no necesariamente. Es decir, hay lápiz para dibujantes, hay un tipo de lápiz particular para dibujantes, hay lápices para los niños en la escuela, hay lápices
dependiendo de cada necesidad de cada persona. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurre acá. Ninguno de ustedes, créanme, tienen un proyecto, un servicio o producto que sirva para todo el mundo. Entonces, cualquier negocio tiene un grupo de clientes particular. Entonces hay que empezar a definirlo. ¿Y por dónde se empieza? Por el género. Hombres, mujeres. Muchas veces me dicen, bueno, es que eso no importa. En algunos casos, efectivamente, en algunos casos puede ser que una cosa parezca al principio que el género no es importante, pero después descubrís que sí es importante. ¿Por qué? Porque resulta que quien consume determinado producto es mayormente mujer o mayormente hombre. Entonces, cuando hablamos de los mandos de una empresa, por ejemplo, si mi producto está dirigido a un mercado empresarial, bueno, los mandos de la empresa normalmente ¿qué son? ¿Hombres o mujeres? Habría que revisarlo y analizarlo. Los mandos de las empresas particulares con las que yo trabajo, ¿qué son? ¿Hombres o mujeres? El año pasado tuvimos un estudiante que me acuerdo que estaba dirigiendo su proyecto hacia ONGs. Entonces la pregunta era, ¿quién te contrata? La ONG, sí, pero de la ONG, ¿quién te contrata? Claro, la gente del departamento de comunicación de la ONG. Y comenzamos a hacer una investigación así muy simple, llamando, preguntando, revisando organigramas de ONGs y descubrimos que había una mayoría de mujeres encargadas de departamentos de comunicación. Entonces, claramente el género, mujeres. Edades, es súper importante. No hay nada para cualquier edad. A veces me ponen, es que mi producto puede ser para niños desde los 4 años hasta señores de 60 años. ¿El niño de 4 años tiene dinero? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién paga? El papá. Evidentemente, entonces, desde ese momento, nuestra demografía puede ir por ahí más bien. Hay casos excepcionales cuando son productos realmente para niños, pero eso normalmente no es el caso en nuestros negocios. Luego, ingresos anuales. ¿Cuánta plata creen que produce al año este, este cliente ideal nuestro? ¿Okay? ¿Por qué? Porque dependiendo de los ingresos medios que le podamos calcular, así también va a ser lo que podemos cobrar. Eso es súper importante. Si descubrimos que tenemos que cobrar muy poco y que no logramos salir con nuestras cuentas, entonces probablemente tenemos que pensar en otros clientes. Lamentablemente así es. Estado civil son personas que normalmente están casadas, son solteros, no es importante. Habría que ver si realmente no es importante. Igualmente, el número de hijos. ¿Tienen o no tienen hijos? Esto es súper importante. Nivel educativo. Son personas con primaria básica, con secundaria, graduados universitarios, con posgrados, etcétera. Esto define muchísimo de los gustos de las personas. ¿Qué puesto de trabajo tienen normalmente? O sea, son personas que trabajan, pues, yo qué sé, empleados para otras personas, son jefes de departamento. Y, importantísimo, el mercado geográfico. ¿Dónde están estas personas? ¿Están en la GAM? ¿Están en Punta Arenas? ¿En toda la zona de la costa? ¿Están en la zona de Liberia, Guanacaste? ¿Dónde están? Por ejemplo, el mercado turístico no está en la GAM, está fuera de la GAM. Entonces, tiene que pensar en eso. Si ustedes están apuntándole a clientes extranjeros, esto también cuenta. ¿Ok? ¿Extranjeros de dónde? Porque a veces ponen, es que son extranjeros. ¿De dónde? ¿De dónde viene la mayor parte del turismo que llega a Costa Rica? Los últimos datos que tenía eran normalmente gente de Estados Unidos y Canadá. Entonces parecía que por ahí podía ir el mercado. Ahora, podría ser que eso haya cambiado en los últimos años con toda la gente de Asia que ha estado visitando el país. Habría que verlo, habría que revisar los números para estar seguros. Pero efectivamente hay que revisar los números. Vean, no hacer esto, no responderse estas preguntas es hacer un salto a ciegas a nivel de empresa. Y ustedes no quieren hacer eso. Bien, sigamos con los clientes. La siguiente parte es la psicografía, que es básicamente jugar un poco a meternos en la cabeza de nuestros clientes. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué consume nuestro producto el cliente? ¿Porque es el más barato? Uy, eso es fatal. Si nuestro cliente nos consume porque somos los más baratos,
Esa es una receta a la inestabilidad. Eso estaría muy mal. Porque ofrecemos la mejor calidad. ¿Ok? Pero, ¿por qué ofrecemos la mejor calidad? Eso tiene que responderse. Me explico, tengan cuidado mucho con dar respuestas simples. No hay respuestas simples. ¿Por qué consumo nuestro producto? Porque hacemos un producto cuidado, pensado en que esté realizado a la medida de nuestro cliente. Eso es muy diferente a decir calidad. Calidad es un término abstracto que si no lo definimos puede significar cualquier cosa. ¿Por qué consumo nuestro producto? Porque somos muy cuidadosos a la hora de la entrega, porque somos empáticos con las necesidades del cliente. Yo qué sé. O sea, ¿por qué lo consumen? ¿Qué es lo que hacemos nosotros que hace que la gente nos consuma o que nos busque? O sea, ¿por qué la gente necesita nuestro producto? ¿Okay? ¿Qué ve? Esto es importante. Perdón, antes de seguir con qué ve, una idea importante. También a veces la gente consume nuestro producto simplemente por una cosa de estatus social. Eso es importante que lo tomen en cuenta. ¿Okay? Bien, ¿por qué consume nuestro producto? ¿Qué es lo que está buscando esta persona en nuestro producto? Luego, ¿qué ve? Que esto es importante porque ¿qué ve? Es una forma de preguntar qué es importante para la persona, qué cosas llaman su atención. Entonces, en qué ve podemos poner cuestiones que van desde la cultura pop hasta las cuestiones que observan el trabajo. Ve la calidad del trabajo, ve, yo qué sé, ve publicidad que le ofrece tal cosa, qué cosas ve, qué cosas llaman la atención de nuestro cliente, cómo piensa nuestro cliente. ¿Okay? Eh, Piensa que necesita estas imágenes por X motivo, le importan las causas justas. Eso es importante en determinadas áreas fotográficas. Eso va a ser súper importante. Por ejemplo, yo he notado que hay fotógrafos de boda que repiten mucho discursos machistas. Entonces, claro, si yo quiero dedicarme a cierto tipo de clientes eh, con determinada formación o determinada pues, nivel cultural, probablemente eso es una cosa que piensa. Piensa que quiere fotografías de una boda donde no se sienta esa carga de la cultura machista que tenemos. Estoy inventando algo, ¿sí? Pero puede pasar, puede pasar. Entonces, ¿cómo piensa nuestro cliente? Eso es súper importante. O puede ser que nuestro cliente solo piense en ahorrar dinero. Eso, no es un buen cliente. ¿De qué habla? ¿Qué cosas son importantes para él? ¿Qué es lo que expresa? Recuerden que todo esto va en función de nuestro negocio. Por ejemplo, expresa, si hacemos newborn photography, expresa la necesidad de conservar recuerdos de su hijo o hija porque crece muy rápido, por ejemplo. O habla de eh, tendencias en la formación parental. Hay muchas cosas que pueden poner ahí, siempre en función de su negocio. ¿Y qué escucha? ¿Qué escucha? Podemos entenderlo como qué lo influencia. Es decir, lo influencia las noticias, lo influencia la publicidad, lo influencian los consejos de los amigos. Eso es importante porque ahí es donde a veces nos damos cuenta que el boca a boca es súper importante. Es decir, que realmente lo más importante en algunos casos, para algunas personas, es la influencia que tienen sus colegas o sus amigos. Entonces, como me decía una amiga que se dedicaba a la fotografía de recién nacidos, que ella cuando lograba entrar con un cliente de una determinada empresa, rápidamente comenzaban a llegar más personas, compañeros de trabajo de esa misma persona, a contactarla para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en determinados ámbitos la gente se ve influenciada por su círculo inmediato. Bien, pasemos a la parte de ventas. ¿Qué es lo que genera ganancias? Esto es muy importante, es importante que lo tengan claro. A veces ustedes a veces efectivamente las ganancias las genera básicamente algo como la venta de sesiones fotográficas. ¿Okay? A veces eso es así, pero otras veces no. Si yo lo que me dedico es a hacer viajes fotográficos, las ganancias no tienen que ver con las fotos. Lo que genera ganancias es que la gente compre el tour. Si yo lo que hago es
dedicarme a vender tutoriales de fotografía que genera ganancias, la matrícula a esos tutoriales. Pero entonces vamos un poco más allá. ¿Qué genera ganancias? Los materiales de calidad por los cuales la gente matricula mis cursos. O sea, las ganancias las genera un material realizado con calidad. ¿Qué fomenta mis ventas? Okay, voy a volver un poco a lo anterior por si no queda claro. Tal vez es importante dar más ejemplos antes de seguir. ¿Qué genera ganancias? Eso en ese caso. En el caso de un fotógrafo de retrato, ¿qué genera ganancias? Bueno, obviamente las sesiones de retrato, pero también la forma en la que se hagan esas sesiones. Lo que genera ganancias tiene que ver con el trato con el que la persona se va a sentir a gusto y satisfecho con ese producto. O sea, las ganancias se generan a partir de la satisfacción de los clientes con la experiencia de la sesión fotográfica y el producto final. ¿De acuerdo? Lo importante es que aprendamos a articular esto y entender que no es un proceso tan simple. Luego, ¿qué fomenta mis ventas? Esta es una gran pregunta. ¿Qué fomenta las ventas? A muchos dirán, bueno, la calidad del trabajo. No, no, eso no fomenta las ventas. El fomento de las ventas tiene que ver más con el mercadeo o con la forma de promocionarse. En algunos casos, por ejemplo, las ventas de algunas empresas se fomentan a partir de las ofertas. Ese es un caso. Por ejemplo, las empresas de telefonía tienden a fomentar sus ventas a partir de ofertas. Tantos minutos, tanto no sé qué, a partir de paquetes. ¿Ese sea el caso de ustedes? No necesariamente. Puede que sus ventas se fomenten a través de la publicidad, a través de los anuncios. ¿Qué tipo de anuncios? Vallas publicitarias, anuncios en el periódico. No lo sé, habría que ver cada negocio. Estos que acabo de mencionar probablemente no apliquen para ninguno de ustedes, pero entonces es lo que hay que analizar. O podría ser que mis ventas se fomenten a partir del boca a boca, que ya muchos han mencionado. Eso es importante. Entender esto es entender que tengo, por lo tanto, que dedicar tiempo a que la gente hable bien de mí y se acuerde de mí. ¿Qué fomenta mis ventas? La exposición, las exposiciones fotográficas. Eso creo que no fomenta las ventas de casi nadie, lamentablemente. Pero bueno, habría que ver qué cosas la fomentan. ¿Okay? ¿Podría ser que mis publicaciones en Instagram fomenten mis ventas? Podría ser, habría que verlo, depende del negocio. Bien, ¿cómo llego a más clientes? Esto es importante, porque una cosa es fomentar ventas entre la gente que ya te conoce y otra cosa es alcanzar más clientes. Y a veces esto es complicado, es una diferencia bastante sutil. Existen lamentablemente muchos productos de nuestra área que se consumen una sola vez. Entonces, claro, la persona consume el producto. ¿Cómo hago para que otras personas me conozcan? A través de promoción. Vea que las respuestas pueden ser muy parecidas a lo anterior, pero tenemos que entenderlo, que hay promoción para fomentar ventas y hay promoción para que lleguen más clientes. ¿Okay? En ese sentido, ahí sí podría tener sentido que, por ejemplo, qué sé yo, tener ciertas formas de exposición van a generar estar cerca de más clientes. Hay que planteárselo para cada uno de ustedes. Esto, como notarán, es un documento que se escribe con relativa facilidad, pero hay que pensarlo bastante para llegar a respuestas buenas. Y bueno, vamos a acercarnos al final del documento. Sigue el PUV, la propuesta de valor único. Básicamente, ¿cuál es el beneficio primordial que la gente se lleva con mi producto? Vean que todo lo que hemos estado respondiendo antes va en esa dirección. Entonces, aquí es, bueno, ¿qué? Está bien, la gente necesita fotografías de retratos por las razones que sean. ¿Qué es lo que yo le doy al cliente que él quiere y necesita? ¿Qué es lo que a mí me hace único? ¿Cuál es la necesidad que yo estoy llenando? Y eso puede ser súper variable. Nuevamente, pues les voy a dar mi opinión en mi caso personal. Yo en mi caso personal trato de hacer una fotografía muy narrativa. Una fotografía muy narrativa que además cuente la historia de las personas desde la dignidad. Eso para el tipo de clientes con los que yo trabajo, que son ONGs, que se dedican pues, a cuestiones medioambientales o cuestiones sociales, es muy valioso. ¿Por qué? Porque no es lo que oferta todo el mundo.
hay una oferta como más artística, más esto. Entonces yo descubrí que no todo el mundo ofrece una cuestión más narrativa en la imagen. Entonces, bueno, eh, eso es en mi caso particular. Eso tienen que respondérselo ustedes en cada uno de sus proyectos. Eh, ¿Qué es lo que ustedes dan único que solo ustedes pueden dar? Y muchas veces es una cosa personal. Vean, olviden de inmediatamente poner aquí cosas. Yo doy el equipo, doy la técnica. Eso no, la técnica se puede aprender y se puede copiar. El equipo, se puede comprar equipo. Normalmente, este valor único, esta propuesta de valor único, esta ventaja competitiva finalmente, esta ventaja competitiva permanente que podemos tener, tiene que ver con quiénes son ustedes realmente y con esa visión única de ustedes. Porque ustedes les pueden copiar la técnica, les pueden copiar el tipo de producto, les pueden copiar muchas cosas, pero no les pueden copiar la historia personal, la sensibilidad que han desarrollado a lo largo de los años que se convierte en un sello de marca. Entonces, valórenlo por ahí. Normalmente va por ahí, va con esa experiencia, con esa visión que es solo de ustedes. Y un pequeño FODA, esta vez dirigido básicamente a ustedes mismos. ¿Cuáles son las cualidades de su negocio o marca, sus fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades que existen en el mercado? Que ustedes dicen, bueno, esto. Vean que es poner tres de cada una, bueno, o menos. O sea, es decir, yo creo que lo ideal es que identifiquen por lo menos tres, sería lo razonable. Si identifican más, mejor. ¿Qué debilidades tienen? Muchos de ustedes ya mencionan debilidades como el idioma. Y estoy totalmente de acuerdo. El idioma es fundamental. Lamentablemente así es. Y luego, ¿qué amenazas? ¿Qué puede pasar que no han visualizado? ¿Qué cosas podrían pasar así de repente? Bueno, por ejemplo, el COVID fue una amenaza que no vimos ninguno. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero, ¿verdad? O sea, ¿qué cosas pueden pasar que no hemos visualizado? Y finalmente, el cliente ideal. Ya han hablado mucho del cliente. Bueno, ¿cómo se lo imaginan? ¿Qué características tiene? De verdad, esto es una carta al niño. Quiero que mi cliente sea, me imagino un cliente respetuoso, que le guste que respete mi propuesta creativa, que le guste, que pague a tiempo, que le gusten las ideas locas. Pongan lo que quieran, en serio, pongan lo que realmente desean. Que se cumpla o no, no lo sabemos. Pero si ustedes no tienen claro el tipo de cliente que les gustaría tener realmente, ese cliente soñado, nunca lo van a encontrar. Si no sabemos qué tipo de cliente busco, entonces más difícil va a ser encontrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería. Este es el documento. Vean que no es un documento terriblemente extenso, es un documento que se llena con relativa sencillez, pero para llenarlo es necesario poner cabeza y pensar adecuadamente cada cosa. ¿Ok? Bueno, espero que esto les sirva y quedo para ustedes para todas sus dudas que tengan.